Revelaciones escalofriantes, 60 minutos de horrores ocultos y aterradores de Tijuana MXIC o la vida en Tijuana puede ser un verdadero infierno. Ana lo sabía. De día, su puesto de tacos era un rincón de alegría y sabor, pero al caer la noche, el aire se tornaba pesado, casi opresivo. Cada vez que su teléfono sonaba, un escalofrío le recorría la espalda. Las voces distorsionadas que la amenazaban eran como un eco del abismo. Nosotros sabemos dónde estás. Pronto te alcanzaremos, murmuraban. ¿Quién era? Cada frase cargada de ominosa promesa la llenaba de un pánico visceral. Ana, madre soltera, luchaba cada día no solo por mantener a su hija Valeria, sino también por salir del oscuro túnel de sus propios miedos. La comunidad, a pesar de todo, era un refugio. Los vecinos se apoyaban, compartían risas y angustias, pero el horror se infiltraba poco a poco. Cuando un coche desconocido comenzó a seguir a Valeria por el barrio, eso fue la gota que derramó el vaso. Cada tarde Ana la veía caminar hacia el mercado, sintiendo la mirada férrea del vehículo que se detenía en cada esquina. El rugido del motor resonaba en su pecho, un constante recordatorio de la sombra que se cernía sobre su vida. Es solo tu imaginación, se decía, a pesar de que el miedo corría por sus venas. Esa sensación de ser observada le hizo sentir como una presa marcada. Con cada noche que pasaba, las amenazas se volvían más específicas. Te lo advertimos, Valeria será nuestra, resonaban en su mente mientras los crujidos de la casa la hacían saltar de terror. Cuando sus vecinos comenzaron a murmurar sobre un depredador que acechaba en las sombras, Ana sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La desesperación grabada en los rostros de aquellos que conocía, la certeza de que el monstruo estaba más cerca de lo que pensaba, desesperada, corrió a la comisaría. Los oficiales la miraban como si fuera un insecto bajo la suela de su bota. No tenemos recursos para una investigación, le dijeron, como si sus vidas fueran solo estadísticas. En un giro torcido, el horror de su vida se intensificó. No había ley ni protección, solo un abismo de corrupción que devoraba a los más vulnerables a su alrededor. Esa noche, mientras se acurrucaba junto a Valeria en la cama, un ruido proveniente del patio la hizo sobresaltarse. Se asomó por la ventana, y ahí estaba su vecino del frente. Tenía una sonrisa torcida. Él. Aquello le llenó de pavor, sus miradas furtivas la acechaban, pero nunca lo hubiera imaginado. Se acercaba cada vez más, como si conociera sus secretos más oscuros. Cuando la confrontó, cada palabra suya sonaba como una amenaza velada, y Ana sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el horror no se detuvo. La revelación de la traición fría como el acero la dejó helada. Las palabras de su vecino resonaban en su cabeza: solo quería ayudarte, Ana. Antes de que sea demasiado tarde. Pero ayudarla, ¿de qué manera? ¿Con qué propósito? La sombra de la desconfianza se cernía sobre ella, mientras Valeria dormía inocente en la habitación. En la penumbra, un terror oscuro veía como todo lo que amaba estaba a punto de desmoronarse. El tiempo se acababa, y el rostro desconocido de su enemigo comenzaba a cobrar forma en su mente. ¿Podría ser posible que, al final, la única persona en quien creyó confiar fuera la que la llevara hacia su perdición? El silencio de la noche se volvió insoportable. Ana intentó cerrar los ojos, pero cada pequeño ruido la hacía sobresaltar. La respiración de Valeria, suave y pausada, era el único consuelo, un recordatorio de que aún había algo puro en medio de esta pesadilla. Pero la sonrisa torcida de su vecino no se iba de su mente. ¿Qué sabía él que ella no? Al amanecer, el cielo se tiñó de un gris plomizo. Ana se dirigió al mercado, pero su corazón latía con una ansiedad que no podía sacudir.
El sonido familiar de las tortillas siendo calentadas en la comal no era suficiente para ahogar su preocupación. Entre risas y charlas ligeras, la angustia la envolvía como un sudario. Los murmullos sobre el depredador acechante no se desvanecían, al contrario, aumentaban día a día. Esa cosa está más cerca de lo que creen, dijo una anciana, mientras dos mujeres intercambiaban miradas inquietas. Ana se acercó, dispuesta a preguntar. ¿Sabe algo sobre el coche que sigue a las niñas? Las mujeres se miraron de reojo, como si compartieran un juego de secretos. Dicen que han visto un hombre salir en la noche, buscan a una madre soltera, respondió la anciana, su voz temblorosa. Ana sintió que el aire se le escapaba, la sensación de ser el blanco la paralizó. Regresó a casa inquieta, cada sombra la hacía parpadear. En su mente, los momentos compartidos con su vecino se repetían. ¿Y si él era una de las razones por las que las cosas habían comenzado a desmoronarse? Los días comenzaron a mezclarse, las miradas furtivas de él, su insistente ayuda era una trampa, lo sabía. Al llegar, vio el coche oscuro estacionado frente a su casa. El motor seguía encendido. Ana retrocedió, pero Valeria ya había bajado la mirada 2 veces desde la ventana. «Mamá, hay alguien», su voz temblaba. Ana sintió que el tiempo se detuvo. Con cada paso que daba hacia el coche, su corazón retumbaba en su pecho como un tambor de guerra. Con la mano temblorosa, sacó su teléfono y marcó el número de la policía, temiendo que la voz del operador hablara más rápido que su corazón. Pero antes de que pudiera completar el número, la puerta del coche se abrió y recibió a su vecino con una sonrisa aún más torcida, como la de un depredador que atrapa a su presa. «Ana, solo quiero hablar. Necesitas escucharme antes de que todo se vuelva demasiado peligroso», advirtió, acercándose un paso más. «No tengo nada que decirte», respondió ella, con la voz ajena a sus oídos, un eco de desafío que no sentía. Al mirar dentro del coche, una sombra pasó fugazmente por la ventanilla. Ana sintió un golpe de pánico arruinar su determinación. ¿Qué ocultaba él? ¿Qué prueba de traición? De repente, un ruido sordo resonó desde el interior de su hogar. Un grito. El eco del miedo, rasgado. La voz de Valeria, llamándola, llenando la casa de angustia. Ana se dio la vuelta, y el horror la atravesó como un rayo, la puerta estaba entreabierta, y la sombra en el umbral se movía, visiblemente rápida. Desesperada, recorrió el camino a toda prisa, cada músculo tenso, cada grano de sangre gritando por su hija. Y mientras su pie aterrizaba en el suelo, un nuevo pensamiento terrible se instaló en su mente, ¿y si el verdadero peligro no estaba afuera, sino en la puerta que acaba de abrirse? La última luz del día se desvaneció, y un pánico absoluto hizo que su corazón se detuviera. ¿Quién era realmente su vecino? ¿Y cuándo fue que la confianza se transformó en la mayor traición? Mientras cruzaba el umbral, supo que el horror solo estaba comenzando. El aire se volvió espeso al entrar en su casa. El grito de Valeria resonaba en su mente como un eco interminable. Ana avanzó, sabiendo que cada paso la acercaba a lo desconocido y aterrador. En su corazón, una tormenta de temor y desesperación se desataba. «Valeria», gritó, su voz atravesando la penumbra oscura de la habitación. No hubo respuesta. El silencio era un cómplice de sus temores. Con manos temblorosas, Ana sintió su camino hacia la sala. La luz de la lámpara parpadeaba, arrojando sombras que danzaban como espectros burlones. De repente, un susurro helado se deslizó por el aire. «Mamá», la voz de Valeria, lejana, llena de miedo y angustia. Ana se quedó paralizada. El sonido provenía del sótano, ese lugar que había evitado desde que se mudaron. Con un nudo en el estómago, se acercó a la puerta, sus manos se aferraron a la fría perilla. «Valeria». La desesperación en su voz era palpable. Pero solo recibió el eco vacío de sus palabras. Se armó de valor y abrió la puerta. Un escalofrío la envolvió al mirar hacia las profundidades del sótano. La oscuridad parecía tragarse la luz de su lámpara. Las escaleras crujían bajo su peso mientras descendía lentamente.
Cada paso era un desafío entre la razón y el instinto que le gritaba que diera la vuelta. Las paredes del sótano estaban infestadas de humedad y moho, un putrefacto recordatorio de todo lo que había pasado. Olía a tierra y a algo más, algo que hacía que su piel se erizara. Un escalofrío la recorrió cuando escuchó nuevamente el llanto de su hija, esta vez más cerca, en la penumbra. «Mamá». La voz sonaba asustada y ansiosa. Se agachó, intentando escuchar mejor. De pronto, una puerta pequeña se abrió un poco más al fondo del sótano. La sombra de una figura se recortó contra la luz escasa. Ana sintió que el corazón le estallaba en el pecho. Era su vecino. «¿Qué has hecho, monstruo?», preguntó, la rabia y el miedo mezclándose en su voz. Él sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era un símbolo de poder, de control. Solo quería ayudar a Valeria. Ella es especial. Aquel comentario la llenó de horror. «Lárgate de mi casa. No te atrevas a tocarla», gritó, cerrando el puño en un intento por controlar su propia desesperación. Sin embargo, no podía ver a su hija, el sótano estaba en silencio. «¿No te das cuenta? En este lugar no está a salvo. No de mí sino de lo que está detrás de esas paredes. De lo que realmente acecha en la oscuridad». Su voz se volvió un susurro, casi como si le estuviera revelando un secreto. Ana sintió que las pulsaciones de su corazón retumbaban en sus oídos. Sin pensarlo, corrió hacia donde la luz se escurría. Pero la figura del vecino se interpuso, bloqueando su camino. «No puedes huir, Ana. Todo esto es parte de un juego mucho más grande». Ana sintió el terror llenar su ser mientras una sombra alargada se proyectaba en la pared, creciendo y contorsionándose. En ese momento, lo comprendió, el verdadero terror no era solo su vecino, sino algo más profundo, algo que había estado acechando en el fondo del sótano durante mucho tiempo. Desesperada, giró la perilla de la puerta, buscando una salida. La voz de Valeria sonó nuevamente, un grito que la estremeció hasta los huesos, llenando la casa con su eco agonizante. Corrió hacia la puerta, pero cuando la abrió, no había más que oscuridad. Algo la atrapó del brazo, un frío que caló en sus huesos. «¿Estás lista para conocer la verdad, Ana?», preguntó su vecino con una risa siniestra. Ella sintió que su mundo se desmoronaba, la tensión se disparó cuando todo quedó en silencio, y comenzó a darse cuenta de que lo que había creído como un pequeño peligro, era simplemente un vórtice de terror del cual no había forma de escapar. La pregunta retumbó dentro de su mente, ¿qué estaba realmente esperando en la oscuridad? Y en ese momento, Ana supo que la verdadera lucha apenas comenzaba. Ana sintió un tirón helado en su brazo mientras el vecino la miraba con esos ojos vacíos y llenos de locura. Su mente giraba, cada pensamiento era un destello de pánico que la llevó a preguntarse si realmente estaba en el mundo que conocía. El sótano, ese oscuro refugio de secretos, la estaba consumiendo lentamente. «¿Qué sabes tú de Valeria? Dímelo», gritó, su voz resonando en el aire enrarecido. La tensión entre ellos creció, mientras su vecino parecía disfrutar del momento, como un depredador ante su presa. «Lo que hay aquí abajo es más grande de lo que puedes imaginar». Su risa resonó como un eco, haciendo que un escalofrío la recorriera de pies a cabeza. Ana forzó la vista hacia el fondo del sótano, donde la oscuridad parecía tener vida propia, desplazándose como un manto sin forma. La voz de Valeria volvió a romper el silencio, esta vez entrecortada, como si luchara por salir de una pesadilla. «Mamá. Ayúdame». Ana, impulsada por un amor desesperado, soltó su brazo y corrió hacia la penumbra. Desesperada, sintió la tirantez de la oscuridad, como si estuviera tratando de retenerla, pero avanzó con determinación. Cada poro de su ser gritaba que retrocediera, pero no podía dejar a su hija atrás. «Voy a encontrarte, mi amor, estoy aquí», murmuró, su voz casi un susurro perdido en el abismo. Al llegar al umbral donde la luz apenas alcanzaba, Ana se detuvo. La pequeña puerta que había visto antes estaba entreabierta, emanando un brillo tenue y pulsante. El corazón le latía desbocado, el aire parecía condensarse a su alrededor. Se asomó, temerosa, tratando de vislumbrar qué había detrás. Un frío intenso le caló en los huesos al cruzar su mirada con un objeto extraño, un círculo tallado en piedra negra.
Se acercó, sus dedos temblorosos acariciaron la superficie helada. ¿Qué es esto?, pensó, incapaz de comprender su presencia allí. Así, de repente, comprendió lo que buscaba su vecino, algo mucho más allá de su imaginación, un poder oscuro que podía estar esperando a ser liberado. Todo está conectado, Ana. Este lugar es un vínculo. Valeria lo sabe, ella está en el centro de todo, susurró el vecino, siguiéndola, acercándose sigilosamente. Los niños son tan puros y ella tiene algo especial. Algo que puede abrir la puerta, no podía permitir que ese desgraciado acercara más a Valeria. Se volvió, enfrentando al vecino, empujando su miedo hacia el fondo. No la tocarás. Ella es solo una niña, déjala en paz. Gritó con toda la fuerza que le quedaba, pero su vecino solo se rió. ¿Qué crees que puedes hacer? La oscuridad nunca se detiene, Ana. Siempre encuentra una manera. Al pronunciar esas palabras, la oscuridad tras él comenzó a desplazar su forma, burbujas de sombra se llenaban de formas distorsionadas, como si estuvieran vivas, manifestándose para devorarla. Ana sintió un dolor punzante en su pecho. Se dio cuenta de que debía actuar rápido. Se interpuso entre el vecino y la entrada de la sala, decidida a no dejarlo entrar. Valeria, ven hacia mí. Salgamos de aquí ahora, gritó. La respuesta fue un silencio aún más sobrecogedor. El miedo se apoderó de ella, girando en su interior, mientras la sombra comenzaba a envelopar a su alrededor. La criatura detrás de su vecino parecía moverse al compás de su inquietud, palpitando, esperando el momento adecuado para atacar. Resumió toda la determinación que le quedaba, y se lanzó hacia el lado opuesto del sótano, hacia la luz casi muerta, donde había visto el resplandor. Al cruzar la puerta, una sensación caliente la invadió, como si la luz intentara abrazarla. Pero lo que encontró la dejó paralizada. En el oscuro rincón, una figura se estaba dibujando. Era Valeria, sus ojos llenos de lágrimas y miedo, pero había algo más. Un halo oscuro girando a su alrededor, mientras sus labios murmuraban una lengua que Ana no podía entender. No, no, no murmuró, la desesperación apoderándose de sus palabras. Valeria. Pero la niña no respondía, o ya no podía oírla, la sombra se apoderó del aire, y a medida que la figura de Valeria se acercaba, Ana sintió que el mundo temblaba a su alrededor. Instintivamente, se dio cuenta de lo que estaba en juego. De un momento a otro, todo podría terminar en una terrible elección, una decisión que podría determinar su destino o el de Valeria. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar por ella?, resonó la voz del vecino desde las sombras, mientras el caos amenazaba con engullirlas a ambas, y en ese instante, Ana comprendió que no todo se trataba de encontrar a su hija sino de salvarla del mismo horror que la había atrapado. Mientras la oscuridad se acercaba cada vez más, la pregunta se volvía inminente: ¿qué harías tú al enfrentar la verdadera oscuridad? Ana se quedó paralizada, cada músculo en su cuerpo tenso. La imagen de Valeria, con el rostro bañado en lágrimas y un aura oscura que giraba a su alrededor, la desgarró. Valeria, ven aquí, gritó, el eco de su voz reverberando en el sótano. Pero la niña parecía atrapada en un trance, como si estuviera conectada a algo que iba más allá de su comprensión. La sombra continuaba desplazándose, sonriendo burlonamente al escuchar el grito de Ana. La criatura detrás del vecino se retorcía, y ella sintió la creciente presión en su pecho, como si un peso invisible tratara de aplastarla. La advertencia del vecino flotó en su mente: la oscuridad nunca se detiene. No, no podía dejar que eso sucediera. Debía hacer algo. Valeria. Eres más fuerte que esto, ven hacia mí. Ana extendió su mano, el miedo se convertía en una mezcla de pánico y determinación. Pero la respuesta fue un murmullo incomprensible, un canto gutural que hizo que la piel de Ana se erizara. La sombra en torno a Valeria pareció responder, su forma se expandió y contrajo mientras la niña repetía aquellas palabras antiguas. ¿Qué te ha hecho, Valeria?, se preguntó, sintiendo un nuevo tipo de terror abrumador. ¿Qué oscuro pacto había realizado su hija? Esa cobertura de oscuridad, dijo el vecino, su risa resonando como un eco macabro. Es su protección. Ella es el puente. ¿Estás lista para pagar el precio? Ana,
temblando, forzó a su mente a recordar las historias, las advertencias que la abuela le había contado sobre lo que acechaba en la oscuridad. Espíritus inquietos, sombras que buscaban corromper la pureza de un niño. No. No va a suceder. Con una súbita resolución, se pasó la mano por el rostro, sacudió la cabeza para despejar los pensamientos oscuros. Valeria, lo que está sucediendo no es real. Tienes que pelear, sigue la luz. Regresa a mí, tu madre está aquí. Ana avanzó, dando un paso hacia su hija atrapada. Un paso más. La criatura detrás del vecino se volvió más tangible, escupiendo miedo y desasosiego. Las sombras comenzaron a estirarse hacia ella, como dedos que intentaban atrapar su esencia. El vecino se aproximó, sus ojos vacíos brillaban con desprecio. ¿Quieres salvarla? Deja todo atrás. Todo lo que te ata a este mundo. La luz que crees ver, es una ilusión. La verdadera existencia está detrás de ella, un universo donde el dolor no tiene poder. No, no te creo, respondió Ana, sintiendo cada fibra de su ser gritar que no podía ceder. Eres un monstruo. Esto no es real. Valeria había comenzado a bajar la mirada, sus labios apenas moviéndose. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, que todo el sótano parecía girar como un torbellino de pesadilla. Un impulso violento la atravesó, y se detuvo, enfrentándose a la oscuridad a sus espaldas. Me niego a perderte, Valeria. No. Ana extendió su mano en un intento de repeler la oscuridad, cada grano de fuerza concentrándose en esa oración. El resplandor del círculo negro parecía pulsar, atrayéndola hacia una verdad ominosa. La conexión con la niña se hizo más fuerte, como una cuerda que las unía. Justo cuando la oscuridad estaba a punto de envolverla, una figura emergió del fondo, sus ojos radiaban pánico y conexión. Mamá. La voz de Valeria rompió la oscuridad, como un destello de esperanza. Sí, mi amor. Aguanta, gritó Ana, sintiendo algo dentro de ella resquebrajarse. Estaba dispuesta a despojarse de su esencia si eso significaba recuperar a su hija. La sombra del vecino se fragmentaba, el poder oscuro que la envolvía comenzaba a erosionarse. Adrenalina pura corrió por sus venas. La puerta del sótano estalló en una luz deslumbrante, justo en ese instante de revelación. Ana empezó a correr hacia Valeria, dispuesta a enfrentar el horror y rescatarla de la oscuridad, pero antes de que sus manos pudieran unirse, un grito desgarrador inundó el lugar, resonando en su mente. Mamá, no. No te acerques a él. La oscuridad pareció reponerse, absorbiendo la luz de la puerta. Ana quedó atrapada en un mar de sombras, mientras las risas del vecino se inundaban de ecos apocalípticos. ¿Era el sacrificio la clave para desatar la oscuridad o la salvación? La pregunta pesaba en el aire, una fría advertencia de que el verdadero horror apenas estaba comenzando. Justo cuando una oleada de miedo volvió a gobernar su pecho, la mirada de Valeria se tornó en desesperación. Mamá, sé lo que quieres, por favor. Una sombra oscura brotó detrás de la niña, acechando. Y así, el tiempo se detuvo, sostenido por una decisión que no podría imaginar sería capaz de enfrentarse a la oscuridad a costa de su propia alma. Ana sintió que el aire se volvía denso, como si el mismo lugar conspirara contra ella. La advertencia de Valeria resonó en su mente, pero su instinto maternal la empujaba hacia adelante. Las sombras llenaban el sótano con su frío abrazo, desgarrando la frágil esperanza que había despertado en ella. No puedo dejarte. El grito de Ana se perdió en el abismo mientras el vecino extendía su mano hacia la niña. La carcajada resonó en la oscuridad, vibrante, como un eco de lo que estaba a punto de suceder. La figura sombra se retorció, absorbiendo la luz a su alrededor, y en un instante, la imagen de Valeria se volvió tenue, casi etérea, como si la oscuridad estuviera ansiosa por devorarla. Valeria. Ana gritó, desesperándose al ver que los ojos de su hija se volvían cada vez más vacíos. Resiste. Tú puedes. La conexión entre ellas se sentía como un hilo delgado, pero fuerte, estirándose entre el horror y la esperanza. Con cada movimiento del vecino, el aire se volvía más pesado. Ana sintió que una fuerza, más allá de su comprensión, intentaba separarlas.
Valeria balbuceó algo entre susurros, palabras que el viento arrastró. Ana no podía escuchar, solo podía ver cómo el rostro de su hija se torcía por la lucha interna entre la oscuridad y su luz interior. La sombra detrás de ella comenzó a manifestarse, tomando un contorno cada vez más humano, pero con rasgos que provocarían el terror en cualquier corazón. Te ofrezco el poder, Ana, dijo el vecino, su voz ahora seductora, melódica. Todo lo que deseas. Un mundo sin sufrimiento. Pero debes entregarle a la niña. Ella está lista para dejar este lugar para unirse a nosotros. Juntos, podríamos ser invencibles. No, no la toques, Ana gritó, sintiendo cómo las palabras del vecino la envolvían, intentaban convencerla. Ella es mi hija. No voy a dejar que se la lleves. Las paredes del sótano comenzaron a vibrar, los ecos de una antigua rabia resonando en sus estructuras. Una grieta apareció en el suelo, oscura y profunda. De ella emergieron voces, susurros escalofriantes que llamaban a Valeria por su nombre, ofreciéndole lo que su madre no podía. Ana dio un paso atrás, el pánico la arrastraba, pero Valeria siguió fija en su trance, su cuerpo temblando como una marioneta en manos de un titiritero cruel. Mamá, la voz de Valeria se desgastó, casi un soplo de aire. No puedo luchar, él tiene poder sobre mí. Las lágrimas comenzaban a brotar en sus ojos, llenas de angustia. Ana sintió un frío calar en sus huesos. ¿Era esto lo que la oscuridad había planeado? La desesperación la invadió. Basta, gritó, decidido a romper la conexión que la sombra intentaba establecer entre Valeria y el vecino. Con una rapidez casi instintiva, Ana se arrojó entre ellas. Al hacerlo, la sombra espesa se arremolinó a su alrededor, tentándola con visiones de su propia vida, sus miedos, el dolor de perder a su hija. Pero un torrente de amor la atravesó. Ana gritó al cielo, nadie me separará de ella. Todo a su alrededor estalló en caos. La luz de la puerta parpadeaba intensamente, intercalándose con el horror de la sombra. La criatura detrás del vecino estalló en un grito ensordecedor, y el sótano pareció temblar cada vez más, como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse. En un momento crítico, las manos de Valeria se alzaron. La niña gritó, «Mamá, ayúdame. Es ahora o nunca». Ana sintió que todo el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Con un último aliento, Ana tomó la mano de Valeria. Un destello de luz brilló brevemente, y la oscuridad pareció titubear, como si fuera un destino acechante. Fue un instante abrumador en el que sus corazones latieron al unísono, pero la sombra contraatacó, desatando una turbulencia de gritos. Cuando la mano de Ana tocó la de Valeria, la oscuridad se intensificó, y todo el sótano se llenó de un estruendo que resonó en su pecho. Valeria. Ana sintió que el peligro se concentraba, la sombra intentaba devorar la luz. Pero en ese momento, Valeria soltó un grito escalofriante, su voz resonó como un tambor que indicaba la llegada del fin. La última conexión entre madre e hija era más que amor, era una pura batalla por la salvación, y fue en esa última fracción de segundo que Ana comprendió la verdad. La oscuridad no solo buscaba a su hija, sino su propio corazón. En el fondo de su ser, sabía que la oscuridad también la quería a ella. ¿Estaría dispuesta a sacrificarlo todo? Mientras la oscuridad se precipitaba hacia ellas, Ana se encontró ante la decisión más aterradora de su vida. ¿Podría liberarse del horror y salvar a Valeria a un precio inimaginable? La luz parpadeante de la puerta por fin se extinguió, dejando un abismo de oscuridad abrumante. Una última pregunta se coló en el aire helado: ¿sería capaz de enfrentarse a la oscuridad que siempre había habitado en su interior? El instante se extendió como una eternidad. Ana sintió que el tiempo se desvanecía, convirtiéndose en un eco lejano de lo que había sido. Las manos de Valeria las envolvieron para que no se soltasen. La grieta en el suelo crepitaba, como si estuviera viva, y de ella brotaron sombras con rostros distorsionados que reían y lloraban a la vez. Aquellos rostros parecían susurros de antiguas almas atrapadas, condenadas a experimentar el horror eterno. «Déjala, por favor», rogó Ana, sintiendo que su voz se entrelazaba con los gritos de las almas que nunca hallarían paz. Todo su ser ardía con desesperación y amor. Pero las sombras chasqueaban su risa burlona, alimentándose del sufrimiento y la desesperanza.
La oscuridad daba vueltas, cobrando vida a su alrededor, y Ana luchaba por mantener el control. «Eres fuerte, Ana». La voz del vecino resonó de nuevo, una cadencia venosa que envolvía todo a su alrededor. La oscuridad no es un enemigo, es solo un camino a la verdadera libertad. Juntas podrían ser invencibles. Llévala contigo, su alma está lista, igual que la tuya. La tentación estaba a un paso de convertirse en realidad. Ana apretó los ojos, con una lucha interna desgarradora. Por un lado, el amor hacia su hija, por otro, el deseo de romper sus propias cadenas, de liberarse de ese sufrimiento infinito que la acosaba. Pero cada pensamiento oscuro que surgía la llevaba a un abismo de terror. El vecino sonrió, observando su dilema como un depredador ante su presa. Ella puede sanar todo tu dolor. Sálvala de tu miseria, susurró, acercándose lentamente. Ambas pueden ser parte de este nuevo mundo, donde el miedo no existe. Ana encontró en su interior una chispa de resistencia. Sabía que claudicar significaría condenar a Valeria a una existencia igual a la de esas almas atrapadas en la oscuridad. No, jamás, gritó, aunque la voz temblaba. Valeria, lucha por tu luz, nunca dejes que te roben lo que eres. Con un último impulso, intentó cerrar la grieta infernal que se abría ante ellas. Se lanzó hacia su hija, en un acto de desesperación, y pronunció las palabras que se aferraban a su corazón. Te elijo a ti. Te elijo a ti por encima de todo. La grieta retumbó, como si los ecos de antiguos pactos se rompieran. Una explosión de luz fulgurante surgió de donde sus manos se tocaron, llena de energía pura que dispersó brevemente las sombras que las rodeaban. Valeria abrió los ojos al instante, resplandecientes, iluminando la oscuridad con el brillo de una esperanza renovada. Ana sintió que el poder de su amor crecía, rompiendo las cadenas que ataban su espíritu. Sin embargo, la sombra detrás del vecino se intensificó, gritando con una furia que atravesó el alma de Ana. No puedes escapar. El destino está sellado, tu elección fue en vano. Las paredes vibraron y el caos aumentó, como si el sótano mismo respondiera a la llamada de la oscuridad. No es en vano. Valeria gritó, su voz resonando con fuerza. No me rindo. Estamos juntas. Sintiéndose fortalecida, una luz sobrenatural emanó de ambas, creando un escudo brillante que comenzó a estrecharse alrededor de ellas. Las sombras trataban de alcanzar la luz, pero se desvanecían al tocarla. Ana y Valeria se miraron, entendiendo que la batalla aún no había terminado. Una sombra alargada se alzó, creando formas monstruosas a medida que se acercaba, desafiando su unión. No pueden salir. Este lugar es su tumba, susurró el vecino, pero la risa de las almas perdidas resonó en la oscuridad, como si respondieran su desafío. Fue en ese instante cuando Ana sintió un destello de conocimiento invadirla. Podemos usar su fuerza, transformar este horror en luz. La decisión fue rápida y clara, debían unir sus energías, canalizar el dolor en algo bello y liberador. Valeria asintió, y juntas comenzaron a girar, enlazando sus manos en un movimiento que dibujaba círculos de luz. El sótano se convirtió en un espectáculo cósmico de colores, la sombra se arremolinaba, borrada lentamente por la luz que invadía cada rincón gris. Pero mientras las sombras se dispersaban, una risa retumbante resonó en el aire. Esto no ha terminado. Solo es el comienzo. Las palabras del vecino se perdieron en una oleada de terror que inundó a Ana, una advertencia escalofriante que presentó un nuevo terror. En el momento en que la oscuridad pareció desvanecerse, un retumbar siniestro invadió el sótano. Cerrando sus ojos, Ana se preparó para lo peor, pero una nueva realidad se estaba formando. «Mamá, ¿qué viene ahora?», preguntó Valeria, con su voz impregnada de dudas mientras el eco del horror se hacía más fuerte. «No lo sé, hija. Pero juntas, enfrentaremos lo que sea». La oscuridad parecía inflarse una vez más, pero esta vez con un nuevo propósito. La pregunta flotaba en el aire: ¿cuál sería el precio que debían pagar para verdaderamente escapar de aquel horror? La luz que emanaba de Ana y Valeria empezaba a desvanecerse. El resplandor, que había sido su salvación, ahora parecía agonizar, consumido por la oscuridad que se arremolinaba inquieta en el aire.
Las risas burlonas del vecino retumbaban en sus oídos, como ecos de un antiguo mal que no se contentaría con una mera victoria temporal. ¿Qué hacemos ahora? Valeria apretó la mano de su madre, el pánico reflejado en sus ojos. Ana, en un intento de tranquilizarla, sintió que su propia confianza flaqueaba. Las sombras, ahora visibles como figuras de pesadilla, danzaban alrededor de ellas, y en su centro, la grieta se abría, llena de promesas engañosas y una sed de caos. Piensa, Ana. Hay algo que no hemos probado, murmuró para sí misma, echando una mirada furtiva a las figuras danzantes de terror. Sabía que había algo más allá del miedo, una conexión más profunda que podían utilizar. Solo debía recordarlo. El poder del amor musitó, y su voz se hizo más fuerte. El amor puede cambiarlo todo. Si logramos unir no solo nuestra luz, sino también los recuerdos perdidos de las almas que aquí sufren, la idea cobró forma, como un hilo de esperanza en medio de la desolación. Valeria, sintiendo la emoción de su madre, preguntó, ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo puede ayudarnos? Ana cerró los ojos y recordó. Recordó sus risas juntas, las noches acurrucadas en la cama, las palabras de aliento en las adversidades. Era un remanente de amor que podría ser la llave para deshacerse de la desesperación que llena el sótano. Valeria. Tienes que pensar en todos esos momentos hermosos que hemos compartido, dijo Ana con determinación. Recuerda cada risa, cada abrazo. Esos recuerdos son más poderosos que cualquier sombra. Ambas cerraron los ojos, invocando cada instante compartido, cada haz de luz que habían acumulado durante años. La oscuridad palpó la intensidad de su luz interior, confundida entre las olas de su amor. A medida que revivían sus recuerdos, sus corazones comenzaron a latir al unísono, creando vibraciones armónicas que resonaban a través de la grieta. Lo que comenzó como un tenue parpadeo se transformó rápidamente en un rayo luminoso, un torrente de energía pura que escupía colores vibrantes a la oscuridad. Las sombras, abrumadas, comenzaron a gritar, alzándose como bestias enloquecidas a punto de ser consumidas. No, no. El vecino chillaba, visiblemente agitado mientras su presencia se desdibujaba contra la luz. Pero el amor de Ana y Valeria se había convertido en un monolito inquebrantable, atrayendo incluso a los perdidos, los que habían conocido la luz en vida pero que ahora eran sombras. Poco a poco, las figuras etéreas comenzaron a danzar hacia la luz, liberándose, absorbiendo parte del poder que emanaba de la madre y la hija. Ana podía sentir su dolor, el sufrimiento que anidaba en sus almas. Pero había algo más, también sentía la sed de liberación. Cada alma liberada se unía a ellas, fundiendo sus luces en un solo núcleo, un rayo en medio de la oscuridad. Sin embargo, el compañero oscuro aún acechaba, intentando sacar a relucir su última carta. Con un grito desgarrador, la sombra del vecino se alzó, tomando una forma monstruosa, hilando el terror del pasado que había hecho suyos. Nunca escaparás. Tu amor es inútil. Eso depende de nosotras. Valeria respondió con voz decidida, aún unida a su madre. El resplandor seguía creciendo, y la oscuridad reacia comenzó a retroceder. En un último intento desesperado, la sombra lanzó un alarido ensordecedor que pareció hacer temblar las paredes del sótano. Ana y Valeria sintieron el suelo ceder bajo sus pies, pero en su pecho ardía la llama del amor. Vamos, hija. No dejes que se apague. Una explosión de luz se desató, y el sótano se transformó en un caleidoscopio de colores. Las almas liberadas se alzaron con alegría, dejando atrás el horror, mientras la sombra empezaba a desvanecerse. Pero el vecino, aún intentando resistir, gritó, «Esto no ha terminado. Les encontraré de repente». Todo se detuvo. La luz estalló en una última nota de brillantez, y en un segundo, todo se oscureció de nuevo. Ana y Valeria habían perdido de vista al vecino, pero un profundo susurro frío quedó flotando en el aire. ¿Qué fue eso, mamá? Valeria preguntó, el temblor en su voz evidenciando la incertidumbre. No lo sé, cariño. Pero sentí que hay algo más, algo oculto. Tal vez hay más de lo que imaginamos. El pavor se apoderó de Ana mientras la inquietud comenzaba a llenar el vacío. La oscuridad se había ido, pero el eco de su advertencia aún resonaba.
¿Qué nuevas revelaciones las aguardaban en este nuevo camino? La penumbra se cernía sobre el sótano, más densa que antes, como si había absorbido incluso la luz que recién habían liberado. Ana y Valeria, ahora inmersas en un silencio frío, escuchaban su propio pulso resonar con la desconfianza que les estrujaba el pecho. No había más risas ni sombras danzantes. Solo un vacío abrumador. ¿Vamos a salir de aquí? Valeria preguntó, su voz temblando como una hoja en otoño. La mirada de su madre se llenó de una mezcla de determinación y miedo. Primero debemos comprender qué sucedió. Esa sombra no se fue por completo. Ana dio un paso adelante, sintiendo como el suelo crujía bajo sus pies. Miró alrededor, cada rincón del sótano parecía adentrarse más y más en la oscuridad, buscando algo que no podían ver. Escucha, susurró, obligando a Valeria a prestar atención a un sonido tenue que surgía de entre las paredes, un murmullo, un lamento. Era un lamento profundo y desgarrador, como si las almas que habían liberado habían dejado algo atrás, algo atado a este lugar de pesadilla. Ana se acercó a una de las paredes, la fría superficie parecía vibrar con una energía inquietante. Hay algo que no se ha ido. Valeria la siguió, pegándose a su madre, temiendo que las sombras regresaran. Juntas, comenzaron a tocar la pared, buscando un punto de conexión. Con cada roce, las voces se intensificaron, convirtiéndose en susurros y gritos distorsionados que hacían eco en su mente, como si el propio sótano estuviera hablando. ¿Qué quieres de nosotras? Ana gritó, tratando de amparar su propio miedo con desafío. El murmullo se intensificó, resonando como un torrente de voces fusionadas en una pregunta. ¿Qué hemos hecho mal? Entonces, algo inesperado ocurrió. Un destello fugaz de luz atravesó la oscuridad, iluminando brevemente el cuarto. Dentro del resplandor, Ana pudo distinguir rostros en las sombras, rostros de personas perdidas, atrapadas en su dolor. Cada uno parecía suplicar algo. Valeria se cubrió la boca, los ojos abiertos como platos. Están aquí, Valeria exclamó. El horror de la situación caló en su interior, una prueba palpable de que, aunque habían logrado liberar a algunos, otros seguían cautivos en esta prisión de pesadumbre. El lamento se tornó más agudo y, de pronto, un grito desgarrador emergió por encima del resto. La figura del vecino, aún una sombra, apareció fugazmente en el resplandor, con una mueca de rabia y desesperación. Regresen. No pueden dejarme aquí. Esto no es todo lo que hay. Ana sentía que el aire se le había cortado, la advertencia resonaba con fuerza. ¿Qué significa eso, mamá? Valeria preguntó, su voz temblando. No estoy segura, Ana respondió, pero con cada paso que demos, podría volver a aparecer. Debemos salir, pero creo que tenemos que enfrentar los ecos de este lugar. Solo así podremos romper de una vez por todas este ciclo. Con un profundo suspiro, ambas comenzaron a buscar un camino de salida, mientras el susurro de las voces las rodeaba. Bajaron la mirada hacia el suelo, donde brotes de luz empezaban a aparecer, como si las almas requerían su ayuda. Pero, ¿y si esas almas no eran solo las de los perdidos, sino también las del oscuro vecino? Valeria se detuvo en seco. ¿Y si nos lleva por el camino equivocado? La idea surgió como una sombra en su mente. El miedo se tornó palpable. Mamá, ¿y si él es solo una parte de esto? Ana la miró fijamente. Fue un momento de silencio absoluto, un giro inesperado en su lucha. Entonces será hora de decidir. Si lo encontramos, quizás podamos liberar a todos. El murmullo se convirtió en una batería de gritos, como si la propia casa les estuviera advirtiendo, y en ese instante, el suelo tembló al unísono con su creciente temor. Las luces comenzaron a parpadear frenéticamente, una bola de energía oscura se alzó fluida y llena de furia, y el eco de la advertencia del vecino reverberó aún más fuerte. Se hicieron de valor, moviéndose en la dirección de la voz que retumbaba en sus cabezas. Si lo hacemos, debemos estar preparadas para el horror que pueda aguardarnos, dijo Ana, mientras la atmósfera cargada de amenaza se tornaba cada vez más densa. Cuando finalmente el eco de la risa del vecino se desvaneció, un susurro misterioso resonó: solo una de ustedes saldrá. La verdad de esas palabras se estrelló sobre ellas, dejándolas heladas.
¿Qué precios tendrían que pagar para salir de aquel tormento? Sin otra opción, avanzaron, el terror a su alrededor palpaba el aire como un monstruo al acecho. Estaban a punto de descubrir una verdad más aterradora de lo que jamás habían imaginado. ¿Qué secretos revelaría el sótano antes de que se las tragara la oscuridad nuevamente? El sótano parecía respirar, sus paredes pulsaban con una energía oscura que atrapaba las emociones de Ana y Valeria. El murmullo se había convertido en un clamor ensordecedor, una mezcla de miedo y desesperación que resonaba como si el lugar entero estuviera vivo. Los ecos de almas atrapadas llenaban el aire, creando una presión que casi podía palparse. ¿Qué hacemos, mamá? La voz de Valeria temblaba, pero había algo en sus ojos que mostraba determinación. Ana tomó una respiración profunda, sintiendo como el amor y el miedo se entrelazaban en su pecho. Debemos enfrentar lo que queda del vecino. Él es la clave, respondía, mirando hacia el extremo del sótano donde la oscuridad parecía romperse y desvanecerse. Tenía que ser fuerte, no solo por ella, sino por Valeria, por todas las almas que habían sufrido en aquel lugar. Cierra los ojos y piensa en lo que hemos compartido, le recordó Ana. Nuestro amor es nuestra luz. Juntas, comenzaron a evocar esos momentos de calidez, cada risa, cada abrazo, cada promesa de protegerse mutuamente. Como si su amor fuese una cuerda que podía cargar con el peso de la oscuridad, de repente, el ambiente cambió. Una figura se materializó al fondo del sótano, su vecino, en forma humanoide, pero con sombras que brillaban y se retorcían a su alrededor. ¿Qué traes ahora? Más ilusiones, su risa macabra llenó el aire, un eco de desdén. Te hemos enfrentado antes, afirmó Ana, la rabia quemando en su interior. No tienes poder sobre nosotros. Poder. La sombra del vecino se alzó, su figura oscila entre el humano y el monstruoso, como si la oscuridad intentara devorarlo también. El poder es lo que yo les ofrezco, la libertad de su sufrimiento. Solo deben aceptar esta unión. Las palabras resonaban en el aire como un canto seductor, pero Ana no podía permitir que esas ideas impregnaran su mente. No, lo que ofreces es una ilusión. No podemos entregarle a Valeria. Nunca. Valeria, sintiendo el abrumador peso del desafío, tomó la mano de su madre. Estoy lista, mamá. Juntas somos más fuertes. Con esa convicción, comenzaron a mover sus cuerpos, desplazándose hacia el vecino con determinación. Cuando lo hicieron, la oscuridad se ensanchó y las sombras comenzaron a moverse hacia ellas con avidez. Deténganse, gritó el vecino, pero Ana y Valeria se mantuvieron firmes mientras el resplandor de su amor brillaba intensamente. Con cada paso, el miedo se desvanecía, quebrantándose bajo la fuerza de su conexión. Esto no es solo por nuestra libertad, gritó Ana, sintiendo que el poder de las almas liberadas se unía a ellas en un destello de luz. Es también por los que quedan atrapados aquí. Por todos aquellos que no han podido escapar de tu horror. En ese momento, la luz estalló en una explosión que hizo temblar los cimientos del sótano. No. No puedes hacer esto, rugió el vecino, pero la luz lo fue tragando, llevándose consigo su sombra, su influencia, sus promesas engañosas. Ana y Valeria se unieron, formando un torbellino de energía brillante que arrastraba todo a su paso, sacudiendo al sótano como un temporal. La oscuridad intentaba aferrarse a ellas, sus dedos helados rasguñaban la superficie de la luz, pero ella se hacía más fuerte, más radiante. ¡Sálvense! Los necesito. Las palabras del vecino surgieron como un grito de terror, pero su figura se desvanecía, desapareciendo en una vorágine de sombras atrapadas. No hay más salida. La última advertencia se desvaneció en el aire pesado, y fue así, en un último estallido de luz, que el sótano pareció romperse, las sombras arrolladas por el poder del amor de Ana y Valeria. Un rayo cegador emanó de su unión y, en un instante, todo se iluminó. Las almas liberadas regresaron con un último aliento de alivio, un eco de gratitud que llenó el aire. Ana y Valeria, entrelazadas, se encontraron abrazadas en un espacio donde la oscuridad ya no tenía poder. Estamos a salvo, murmuró Valeria, las lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Ana, con el corazón aún acelerado, asintió mientras la luz irrigaba su entorno, pero un eco lejano resonó en su mente, una voz ominosa que susurraba,
Esto no ha terminado, sin embargo, no había miedo en sus corazones, solo determinación y amor, sabiendo que habrían de seguir luchando. Mientras caminaban hacia la luz, el verdadero viaje apenas comenzaba, nunca olvidarían. Nunca se detendrían. Ana y Valeria eran luz en la oscuridad, y juntas habrían de enfrentar todo lo que viniera. Ahora, en este instante de unión, tú también puedes ser parte de una nueva historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas inquietantes revelaciones. Dale al botón de like ahora mismo para ayudar a alimentar este algoritmo. Inundando la sección de comentarios, comparte tus emociones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El poder reside en nuestras manos.